Perfecto, chiquillos. Primero, quería partir la reunión revisando justamente cómo estuvo el rendimiento del SP500, porque quería hacerle no sé si decirlo como juego mental o algo por el estilo, pero miren, el SP500 rentó un 0,40 solamente en junio. Es decir, si usted tuvo rendimiento sobre el 0, ya, digamos sobre el 1%, tuvo rendimiento, le ganó el índice. Es decir, que tuvo un mayor rendimiento que el índice en el mes de junio. Por ende, es algo bastante interesante y bastante bueno. Evidentemente, por ejemplo, de abril a mayo, perdón, todo lo que fue mayo, hubo un 6% de rentabilidad, después un 4% de rentabilidad, casi un 5% de rentabilidad y luego un 0,40% de rentabilidad. Vale decir que llevaríamos en total en lo que va de año aproximadamente, bueno, si sumamos y restamos, deberíamos andar cerca del, no sé, 5%, 3% por ahí, no creo que sea mucho más que eso si sumamos y restamos las rentabilidades que estamos teniendo por acá. Así que para que tengan en su mente y en consideración que cualquier rentabilidad superior al 5% que esté teniendo usted durante el año, evidentemente le está ganando el índice, ¿vale? Si usted le está ganando al índice, quiere decir que es mucho mejor que el promedio, ¿vale? Recuerden que gran parte de la gente invierte, pero invierte, por ejemplo, en ETF solamente. Entonces, los rendimientos quizás son un poco distintos en relación a lo que uno puede ir obteniendo. Son evidentemente ETF indexados, entonces por ende cualquier cosa que usted vaya a revisar muy probablemente ha subido solamente un 5% en el año en cuanto a lo que es ETF indexado a las bolsas americanas, ¿vale? Hablando del SP500. Nosotros llevamos cerca de bueno, no he sacado la cuenta, creo que llevamos como más de un 20% en el año, así que vamos súper bien va muy bien la rentabilidad. Así que ténganlo en mente, si usted le ganó más de un 1% en junio, tenga por seguro que usted ha tenido mejores rentabilidades que mucha gente. Así que no mira la rentabilidad a huevos, son rentabilidades muy, pero muy buenas, chiquillos. Así que ha sido un muy buen año de momento. Toco madera para que siga así. Pero nada, chiquillos. Vamos a ver lo que nos convoca siempre. Como siempre, todas las semanas revisamos lo que va a pasar durante la semanita, pero quiero partir evidentemente comentando lo que pasó el día jueves pasado. Recordemos que el día viernes fue día festivo en Estados Unidos, por ende tuvimos datos solamente, bueno, todos los datos acumulados el día viernes, así que tuvimos tanto la reclamación de desempleo, que sabemos que salió 233K, bastante bueno, recordemos que el día anterior fue 237 y se esperaban 240, es decir, un alza de 3.000 y salió 233K, por ende disminuyó en relación a lo que se esperaba. Es decir, que hubieron menos reclamaciones de desempleo, es decir, menos seguros de cesantía cobrados en la última semana. ¿Vale? Si revisamos, por ejemplo, la tasa de desempleo que vemos por acá, de Employment Rate acá, era la anterior de un 4,2%, se esperaba un 4,3% y salió 4,1%, ¿vale? Bastante bueno, mejor a lo esperado. Y también nos damos cuenta que salió el ADP, perdón, el Non-Farm Payroll, que evidentemente salió mucho mejor a lo esperado. Se tenía un dato anterior de 143, 144K, se esperaban 111K y salió 147K. Lo cual es bastante interesante porque esto nos demuestra que hay una mayor empleabilidad disponible, digámoslo, en empleo que no es agrícola, ¿vale? Entonces es interesante, es bueno, es datos interesantes que salieron la semana pasada en Estados Unidos, que evidentemente dan más relajo a la Fed para que no baje o sea, para que no tenga tanta presión en bajar los tipos tan prontamente, ¿vale? Esto sí da mucha más luz a que la Fed pueda tener más laxicidad en cuanto a la baja de tipos y le da digamos, más rango. También salieron los servicios PMI, que sabemos que en este caso los PMI son encuestas a gerentes, se le preguntan, en este caso, déjenme ver cuántos gerentes fueron, creo que son 500. 300, perdón. 300 gerentes se les pregunta sobre las condiciones futuras en cuanto a empleabilidad, producción, nuevas órdenes, precios, entregas y inventario. Se le pregunta sobre cómo ellos consideran que pueden estar los próximos datos en relación a lo que les leí recién. Y salieron bastante buenos. Recordemos que el indicador 50 es el indicador que por lo general siempre estamos esperando nosotros. De 50 hacia arriba indica expansión, de 50 hacia abajo indica contracción. Y salió en línea a lo esperado. Teníamos un dato de 49,9, el dato anterior, y sale 50,8, lo cual fue bastante bueno. ¿Vale? Esto quiere decir que la contribución por parte del PIB en cuanto a los servicios es bastante positiva en este caso y no vemos una contracción como se vio en el último dato que fue 49,9, ¿vale? Salió 50,8. Bueno, así como ya vimos estos datos de la semana pasada, que fue evidentemente el último dato que tuvimos el día jueves, que salían por lo general los días viernes. En este caso, partimos esta semanita, partieron las juntas del BRICS el día de ayer, el día fue el día número 2 y no tuvimos datos relevantes en Estados Unidos, pero sí tuvimos declaraciones por parte de Donald Trump, que lo vamos a pasar a ver evidentemente, que se las tengo por acá. Bueno,
Donald Trump el día de hoy anunció aranceles en 14 países y antes de meterme en la reunión habían también aranceles, un arancel base del 10% a ciertos países de la zona euro, de Europa en este caso, porque estos aumentos por parte de los aranceles que empiezan a regir desde el 1 de agosto fueron justamente para Japón, Corea del Sur, Malasia, Kazajistán, Sudáfrica, Laos, Myanmar, Túnez, Bosnia y Herzegovina, Indonesia, Bangladesh, Serbia, Camboya y Tailandia. ¿Vale? Esto evidentemente comenzarían a regir el 1 de agosto si es que no hay ningún acercamiento por parte de estos países para replantearse un poco justamente estos aranceles. Así que les dejé la noticia en Inversionarios y si no me recuerdo, si no la publiqué, se las publico evidentemente al terminar la reunión. Pero tengan en consideración que aquí se puede ver un poquito cómo están las tarifas arancelarias según lo que se había propuesto el 7 de julio, perdón, el 7 de julio que se propuso ahora y cómo fue el 2 de abril. ¿Vale? Algunos otros países subieron, otros aumentaron, pero si se dan cuenta, por lo general no son países, excepto Japón, que vayan a ser tan impactantes para la economía a nivel mundial. ¿Vale? Como les digo, hay más datos que pueden ir saliendo con respecto a la zona euro, que también pueden haber tenido cierta implicancia con respecto a estos aranceles, pero es información que leí ahí bastante rápida antes de iniciar la reunión. Bueno, eso fue lo más destacado el día de hoy, a mi parecer. No hubo mucha información con respecto a datos económicos, como ustedes pudieron ver. Lo que sí es relevante el día de mañana, no por Estados Unidos, sino directamente porque mañana tenemos datos en China. Tenemos el IPC y el IPP, ¿vale? El IPC aún se encuentra negativo del menos 0,1 y el IPP también disminuyendo bueno, esto aumentó del menos 3,3 al menos 3,2%. En Estados Unidos sí tenemos datos, pero por ejemplo, el consumo del crédito en este caso, que se espera una disminución de 17,9 a 10,4 billones. Y bueno, el boletín estadístico, pero la verdad es que no tenemos nada tampoco relevante que nos pueda mover el mercado. Nos vamos al día miércoles. En este caso tenemos las minutos de la FED que se presentan el día miércoles a las 2 de la tarde, donde nos van a explicar justamente por qué tomaron la decisión, quiénes estaban a favor, quiénes estaban en contra y cuáles son las miradas o los datos o las implicancias que llevaron a que la FED tuviese esa reacción en el mercado, es decir, mantener los tipos, ¿vale? Es algo relevante, algo que tenemos que ir viendo. Algo que evidentemente tenemos que ir leyendo, evidentemente también van a tener justamente un resumen con respecto a ello el día miércoles, pero si se dan cuenta una semana bien tranquilita que... Creo que son enseñanzas y aprendizajes de Un segundo, pensar. que ahí había una... Ahí sí, ahí sí, sí. Mil disculpas, chiquillos. Ya. Bueno, como les comentaba, estos datos de las minutas de la Fed se dan justamente para entender por qué se tomó la decisión, qué pasó acá, qué datos estaban mirando y cuáles son las principales, digamos, de alguna u otra manera, em, las principales piedras en el zapato que pueda tener la Fed para no bajar los tipos. Evidentemente ya Donald Trump lo había, perdón, Jerome Powell había dicho que era Donald Trump, que si no sabíamos lo que hacía Donald Trump no podíamos saber hacia qué dirección podía ir la tasa de interés. Así que ahí se tiraron unos palos entre uno y otro, después lo único que tenían que renunciar y así, bueno, ha sido una lucha constante estos días contra Donald Trump. Bueno, Donald Trump se ha peleado con todo, el fin de semana se peleó con Elon Musk, Jerome Powell, bueno, con muchos se ha estado peleando, parece que es la dinámica justamente de ellos. Nos vamos al día jueves 10. Como cada día jueves tenemos la reclamación de desempleo, que se espera un leve aumento de 233K a 234K, pero si nos damos cuenta en la suma y la resta, nos damos cuenta que por lo menos en 2025 se ha mantenido por debajo del umbral de los 240K, por donde estaríamos dentro de lo que espera el mercado. O sea, últimamente han aumentado las reclamaciones de desempleo, pero las últimas semanas han salido por debajo de las expectativas, lo cual es bastante, bastante bueno y eso también nos demuestra un poquito cómo ha salido la tasa de interés positiva, o sea, no positiva, pero disminuyendo desde la última tasa de desempleo que tuvimos en Estados Unidos. Bueno, va a hablar Musalem también, tenemos inventarios de gas natural, va a hablar Waller de la Fed, también va a hablar Daily de la Fed también, pero no hay más datos relevantes. Nos vamos al día viernes y el día viernes en este caso tampoco tenemos datos muy relevantes en Estados Unidos. Si se dan cuenta va a haber PIB en Gran Bretaña que se espera que aumente del menos 0,3 al 0,1. Pero si se dan cuenta en Estados Unidos no hay mucho dato, no hay casi nada, solamente va a haber en este caso el balance de la Fed que bueno, saldría en este caso positivo de menos 316 billones a menos 42,5 billones, la verdad. Se dan cuenta, semana tranquila, una semana que idealmente viene a ser una semana que es la semana de descanso que se le llama justamente. Deme un segundo, chiquillo. Buena.
Un segundo. Ahí sí. Ahí sí. Disculpen, chiquillos. Bueno, es la semana, evidentemente, de descanso que siempre se tiene. Hay una semana de descanso siempre en los mercados y en este caso nos toca justamente esta semanita de julio. Así que semana tranquila, semana que muy probablemente vamos a estar comprando ciertas caídas, vamos a estar vendiendo ciertos máximos que tengamos, pero evidentemente no es una semana que vaya a moverse mucho ni tampoco vaya a tener tremendas implicancias para el mercado. A no ser que, evidentemente, Donald Trump diga algo que no le parece al mercado o alguna u otra cosa contra Jerome Powell o bueno, vaya a saber uno qué puede decir él. Este caballero puede decir cualquier cosa. De momento, todo clarito, la semana tranquila, ¿cierto? ¿Todo bien? ¿Todo clarito? Por favor, me confirman. Si todo en orden. Coméntenme con una manito, colóquenme un ok. Cualquier cosilla para entender que se está entendiendo todo. Muchas gracias, Jere. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Seba. Muchas gracias. Ya, perfecto. Muchas gracias, Francisco. Perfecto. Bueno, Todo bien, profe, todo bien. súper, ya. Muchas gracias, chiquillos. Muchas gracias, Pablo. Aníbal, muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Vale. Continuamos entonces. Bueno, como siempre, ya vimos las noticias de la semana. Semana tranquilita, entonces. No hay mucho que estar mirando. Pasemos a ver entonces cómo están las expectativas de la Fed. Vamos a ver cómo se está comportando esto. Vamos a ver si hay algunos cambios o no para lo que respecta a julio. Vamos a ver al tiro el 30 de julio que tenemos la tasa de interés. Si se dan cuenta, quedan aproximadamente, les digo al tiro, 22 días para esa decisión de tipos de interés. Aún no tenemos baja de tipos. El 95,3% de las preferencias estima que la tasa de interés se va a mantener en el rango de 4,25 y 4,50. Y solamente el 4,7% restante espera que se baje en 0,25 puntos base la tasa, ¿vale? En ese sentido, no hay variación con respecto a julio, ¿vale? No esperábamos en ningún caso las semanas anteriores que tuviésemos baja de tasa de interés en julio del presente año. La que sí esperábamos es una baja en septiembre, que evidentemente posiblemente aquí se va a dar en el 61,8% de las preferencias. Estima que la tasa se puede bajar en el rango de 4 y 4,25. El 35,3% espera justamente que la tasa se mantenga, un porcentaje no menor, y solo el 2,9% que la tasa se baje en 50 puntos base, ¿vale? Esta sí ya la esperábamos, esto ya lo veníamos avisando la última semana, así que no es algo que nosotros vamos a tomarnos con sorpresa, algo que ya esperábamos, así que la primera baja de tipo se daría justamente en septiembre. Las semanas anteriores, me acuerdo, bueno, yo creo que las últimas 2 semanas, habíamos visto que íbamos a tener bajas consecutivas en septiembre y en octubre. Diciembre descansaba. Anteriormente, bien, estaba hablando de 2 meses atrás aproximadamente, veíamos bajas en septiembre, pausa en octubre y nuevamente una baja en diciembre. Vamos a ver cómo se está comportando esto. Primera baja entonces la tenemos en septiembre, vamos a ver cómo se está comportando en octubre. En octubre, mira, está bastante reñido. El 45,4% de las preferencias espera que la tasa se mantenga justamente en octubre, es decir, tendríamos una baja, una pausa y posiblemente una baja en diciembre. Pero está muy reñido aquí el porcentaje, el 39,4% espera que la tasa se baje en 0,25 puntos base y luego ya, si se dan cuenta, solamente el 1,8% espera que se baje esa tasa de interés en 50 puntos base. Aunque tampoco es menor el porcentaje que tenemos acá de mantener aún los tipos, o subir en este caso, los tipos luego de esta baja de septiembre en 13,4% de las preferencias en subir la tasa en 4,25 4,50 puntos base. Lo cierto es que la data nos está diciendo que deberíamos tener una baja en septiembre, mantener en octubre y en diciembre que nos tocaría una baja de 25 puntos base, es decir, el 43,5% de las preferencias espera que la tasa se baje en diciembre. De momento estaríamos teniendo entonces dos bajas en el año 2025, pensando en septiembre, pausa en octubre y luego en diciembre una baja de 0,25 puntos base. Así que no hay mucho de lo cual extrañarse. La verdad es que esto lo veníamos viendo hace bastantes semanas, así que la baja en septiembre se veía hace mucho, mucho tiempo. La de diciembre también. La de octubre ahí y diciembre era la que estaban ahí luchando un poquito para ver cuándo comenzaban estas bajas de tipo. Así que a tenerlo en consideración ahí, chiquillos. Bueno, ya viendo esto, pasemos a ver un poquito qué nos depara el Banco Central, qué nos tiene esta semanita el Banco Central, si tenemos algún dato relevante. ¿Todo claro con las tasas de interés en Estados Unidos? Sí. Sí, 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 sí. Vamos a ver acá, agenda semanal. Me confirman por aquí. Perfecto. Gracias, Seba. Muchas gracias a los que están comentando por ahí. Bueno, hoy día se publicó la encuesta de operadores financieros post RPM, así que la vamos a pasar a revisar.
El día de mañana no tenemos nada interesante en el Banco Central. El miércoles tampoco tenemos nada interesante. El jueves tampoco. Así que pasemos a revisar entonces la encuesta de operadores financieros, Banco Central. Pasemos a ver de inmediato a ver qué nos están comentando el mercado con respecto a las próximas bajas de tipos, a la inflación. Pasemos a ver al tiro de inmediato qué nos depara esto. Bueno, si nos damos cuenta, dame un segundillo para no dar información errónea. Tenemos una tasa del 5%. No quiero confirmarlo. Tan, tan, tan. Dame un segundillo. Ahí sí. Justamente la TPM es de un 5%, quería confirmarlo, no quería darle información errada en caso de que estuviera equivocado. Entonces, ¿qué esperaríamos en la próxima tasa de interés? Una baja de 25 puntos base, es decir, 4,75 quedaría ubicada. Luego, una más adelante, es decir, estaríamos hablando de, esta en septiembre, perdón, julio se bajaría, septiembre se mantendría y octubre, aquí también tendríamos una baja de 0,25 puntos base y se mantendría también en diciembre, ¿vale? Entonces, si nos damos cuenta, una baja de 0,25 puntos base, algo sensato. Si nos damos cuenta, este mes la inflación se espera que baje un 0,2% y en un mes adelante ya esperaríamos un alza de 0,6% según los analistas. Según lo que espera también los analistas y el mercado financiero, con respecto al tipo de cambio, el dólar peso, estaríamos ubicados en 930 pesos por dólar, evidentemente durante 7 días y después durante 28 días, ese es el precio que se estima. También eso lo podemos ver muy notablemente en cómo se ha comportado. Dame un segundillo por acá para ingresar a la cuenta, se me cerró por falta de internet. Bueno, si nos vamos a dar cuenta, acá el dólar peso ha estado ubicado entre 9,50 y 9,27 hace mucho, mucho, mucho tiempo. Estamos hablando de aproximadamente mayo que está en estos niveles, así que no es algo loco de ver. Por eso tampoco lo hemos estado cubriendo mucho, o sea, me he movido de una manera muy lateral el último tiempo, así que estos niveles, la verdad es que han servido bastante durante este último tiempo. Si se dan cuenta, 9,35 en el pasado funcionó muy bien. Luego aquí, evidentemente, no con tanta precisión, pero sigue siendo niveles claves para el dólar peso. ¿Vale? Evidentemente, si nosotros vamos a mirar, por ejemplo, el dólar index, que es para ver la divisa a nivel internacional, vemos una baja considerable con respecto al dólar en comparación a las 7 divisas más importantes a nivel mundial. Vean por favor cómo ha sido la caída desde 2025 a la fecha, desde que asumió evidentemente Donald Trump, hacia 97,3 desde los 110 que estaba, bueno, 109 y fracción que estuvo a comienzos de año. Así que la verdad, la baja y la caída ha sido abrupta, lo podemos ver también justamente en lo que nos dicen los operadores financieros y también en lo que vamos a evidenciar en el gráfico del dólar peso chileno. Lo vamos a pasar a analizar, así que no se preocupen, lo vamos a ver un poquito más adelante en la reunión, ¿vale? Para saber cuándo son las próximas reuniones del Banco Central, vamos a buscar las RPM aquí del Banco Central, reunión de política monetaria. Y si nos damos cuenta aquí, la reunión se da justamente el 9 de septiembre, que es, perdón, el 28-29 de julio previamente tenemos esta, que donde sabemos que el 29 de julio, por lo general a las 6 de la tarde, se da el comunicado, donde se da la decisión de tipo, esa sería la última, un día antes de Estados Unidos, y luego ya sería para el 9 de septiembre, la próxima después el 28 de octubre y el 16 de diciembre. ¿Qué nos dice entonces la encuesta de operadores financieros? Nos dice que tendríamos una baja justamente acá en julio, luego mantener en septiembre, baja en octubre y también se mantendría en diciembre. Así que deberíamos tener una baja durante este año de 0,50 puntos base en lo que resta de año. Así que 25 puntos porcentuales cada una partiendo ahora en julio y luego mantener acá. En septiembre se baja nuevamente en octubre y en diciembre se sigue manteniendo, ¿vale? Y evidentemente esto va cambiando con las expectativas del mercado y qué es lo que espera los datos, ¿vale? Ahora, algo interesante es que por lo general el Banco Central siempre, bueno, no voy a decir siempre porque no siempre ha ocurrido, pero la gran mayoría de las veces hace caso a lo que el mercado está pidiendo, ¿vale? Muy rara vez el Banco Central no hace caso a lo que estamos evidenciando justamente en el mercado, ¿vale? Eso con respecto a lo que es Chile, con respecto a tipos de interés. Voy a pasar a revisar, evidente, también con ustedes
los pensamientos del día de hoy, que fue más que nada un resumen de la semana, evidentemente, dado que no tenemos mucha información. Nuevamente aquí pasando por las NFP, nómina no agrícola, pero a mí lo que me interesaba era, bueno, justamente esto. Dice, el empleo el dato menos observado pero más confiable, impuestos federales sobre el empleo. Se destaca que los recibos de impuestos federales, aquí aparece el nombre en inglés, son un termómetro directo de la economía real. Si nos damos cuenta, acá nos dice que es un 5,9%, pero si nos damos cuenta tampoco es tanta la diferencia en relación a los meses anteriores. Entonces la verdad es que aunque nosotros tengamos quizás un desempleo un poco alto en Estados Unidos, la verdad es que no es algo que no es algo que nos vaya a preocupar en este caso. Dice, no dependen de encuestas, bien dinero real en caso reflejan empleo formal y crecimiento de los ingresos. Dice, en junio cerró más 5,9% anual, en ingresos diarios promedio, el promedio de los últimos 2 meses es 6,1%. Es decir, que está muy acorde a lo que nos está evidenciando esto. ¿Y esto por qué es interesante? Porque evidentemente todo lo que recopila como impuesto de un país, si nosotros tenemos menos recopilación de impuestos, evidentemente es porque hay una menor empleabilidad. Entonces, si nos damos cuenta, está muy en línea lo que es el promedio anual, por ende no deberíamos de qué preocuparnos, ¿vale? Dice una economía que se mantiene sólida, con crecimiento salarial y formalidad laboral, no hay signos de recesión en este frente, la desaceleración en mayo se revirtió en junio. Así que no hay problema con ello, evidentemente. Deme un segundito, chicos. Ya, mil disculpas, chiquillos. Ahora sí, estamos de vuelta. Bueno, bueno, aquí un poquito más de data con respecto a ello. Y bueno, aquí quería pasar a ver justamente esto. Sectores cíclicos de liderazgo, claro, que hemos visto evidentemente en el último tiempo. Tenemos tecnología, industrias y en este caso financieros. Dice, todos estos están en máximos históricos, este comportamiento no es típico de una economía débil, ¿vale? Entonces nos damos cuenta que la economía sí está siendo fuerte, por ende podemos decir que las palabras que está utilizando Jerome Powell últimamente sí son ciertas, la economía sí está fuerte y por ende tampoco tiene, y esto, ¿por qué hice hincapié en esto? Porque es importante entender que la Fed necesita bueno, necesita de urgencias para poder actuar, es decir, si la Fed no está viendo que sea necesario estrictamente bajar los tipos, no tiene por qué bajarlo. Si la economía está creciendo, si estamos teniendo máximos históricos, si el desempleo está cayendo, la inflación también está cayendo. Bueno, la verdad es que no deberíamos por qué tener una baja de tipos si la economía está funcionando bien con los tipos que tenemos ahora, ¿vale? Ahora, si queremos evidentemente estimular aún más la economía, ¿por qué? Porque tenemos un desempleo muy alto, porque la gente no está comprando casa o por X motivo o razón, ahí sí deberíamos tener motivos suficientes para presionar a la Fed a bajar los tipos. Pero en estos momentos no tenemos ningún problema con respecto a ello. El país está creciendo bien, si nos damos cuenta, está creciendo bastante bien en cuanto a tecnología, industria y financiero. Y la verdad es que el mercado lo ha sentido de esa manera, por ende, la Fed también entiende que no tiene urgencias en bajar los tipos, ¿vale? Y no hay tampoco datos que te obliguen a bajar los tipos. Un dato que sabemos que evidentemente sería así, sería justamente un aumento del desempleo. ¿Sí? Hemos visto en reiteradas ocasiones que yo era un poco le he hecho hincapié en esto, que si vemos un aumento del desempleo, muy probablemente la Fed tenga que actuar de alguna u otra manera. Como eso no ha ocurrido, como el desempleo ha ido bajando, la verdad es que Jerome Powell podemos decir que ha tenido razón en las últimas encuestas que ha dado, perdón, en las últimas reuniones que ha dado, y por ende no deberíamos tener preocupación con respecto a ello, ¿vale? La economía está funcionando, está llegando a máximos también, se están llegando a acuerdos, y lo que sí hace hincapié bastante Jerome Powell es que tenemos que saber cuál va a ser el próximo paso de Donald Trump y qué es lo que quiere lograr, qué es lo que quiere hacer. Porque evidentemente con esta incertidumbre la Fed tiene en estos momentos, digámoslo, como presionado o en la palma de su mano los tipos de interés. La Fed se encuentra cómoda en estos momentos con la tasa que hay en estos momentos, ¿vale? Lo ha dicho en reiteradas ocasiones también Jerome Powell, y por ende no tiene presión para bajar los tipos, ni tampoco para subirlos, ni para mantenerlos, ¿vale? Se mantiene igual, el país crece, baja la inflación, baja el desempleo, y la verdad es que no hay problema con ello, con los tipos que tenemos hoy en día, ¿vale? Aquí les puse también un poquito más abajo algunas empresas que son interesantes, pero en este caso, si nos damos cuenta también probabilidad de recesión, aquí les puse un estudio también que es interesante.
Bueno, aquí quería bajar un poquito más abajo acá. Bueno, aquí hablar un poco de la rotación. Si nos damos cuenta, el sector inmobiliario también cayó, pero no es esto lo que quería hablar con ustedes. ¿Dónde está? Acá está. Esta también lo tengo en imagen de acá, así que vamos a ver esta imagen. Bueno, el Nasdaq, si nos damos cuenta, esto está tomado desde 2009 hacia 2025. Vean por favor cómo se ha cumplido en gran parte lo que estamos viendo por acá. En julio, por lo general, sigue siendo un año completamente positivo, ¿vale? ¿Qué nos muestra que puede ser un año, en este caso, negativo, perdón, un mes negativo? Viene siendo solamente el julio del 2024 que caímos un 1,63%. Los demás, si se dan cuenta, han sido tremendas rentabilidades en lo que va de julio. Estoy hablando desde 2009 a la fecha, ¿vale? Por ende, sí tiende a ser julio un mes bastante positivo, ¿vale? Esto no quiere decir que se vaya a repetir la historia, ¿vale? Esto solamente nos está diciendo que muy probablemente termine siendo un mes positivo. Estamos hablando de un 4,45% en promedio de los últimos 16 años. Por ende, sigue siendo una probabilidad bastante alta de que esto ocurra. Quizás no un 4%, pero sí un 2%, un 3%, un 4%. Por ende, los precios que tenemos hoy en día, que compramos evidentemente juntamente, estamos hablando de a marzo que cayó un 7%, febrero que cayó también un 2%, o abril que cayó, o que subió muy poco, nos están dando buenas rentabilidades en estos momentos, teniendo muy, pero muy buenas pasadas que hemos hecho, ¿vale? Vamos a pasar a ver también empresas que estamos a punto de comprar o que algunas ya compramos, que les mandé en la mañana también, pero más que nada esto en relación a lo que son los rendimientos del Nasdaq anualmente. Bueno, aquí también se los repetía nuevamente, acá está, justamente acá. Bueno, sectores cíclicos, que esto ya lo vimos recién, que eran la tecnología, la industria y las finanzas. Dice en esta tabla podemos evidenciar cómo se está compuesto el S&P 500, donde podemos ver que la tecnología y las finanzas y el consumo discrecional son las tres grandes categorías donde tiene mayor peso. Acá, por ejemplo, en esta tabla, y lo voy a mostrar aquí, si se dan cuenta, está la conformación del S&P 500 y en cuanto a información y tecnología, se compone de un 32%, del 32,9% de peso de la cartera completa, finanzas de un 3,9, de 13,9% y consumo discrecional de un 10,8%. Si nos vamos a evidenciar esto, podemos ver que esta empresa de tecnología como Amazon, Nvidia, Meta, bueno, Amazon también entra en un consumo discrecional, ¿vale? Debemos entender que el consumo discrecional son aquellas empresas o sí, empresas que venden productos que no son de servicios básicos como lo es, por ejemplo, Walmart y Costco que venden consumo básico. ¿Vale? Consumo discrecional viene siendo empresas que van a subir cuando estamos en tiempos de bonanza, digamos de alguna manera, o podríamos decir cuando los tipos de interés bajan. ¿Vale? Esto no quiere decir que estamos teniendo tipos de interés bajos, pero sí estamos viendo que la economía sí está estableciendo, sí estamos teniendo quizás más, más certezas con respecto a lo que hemos visto en los anteriores meses, donde evidentemente la gente comienza a gastar más, por ejemplo, en McDonald's, en Starbucks, en Alibaba, en Tesla y también en Amazon, donde se compran cosas que no son necesarias en este caso, que son de consumo discreto, como podemos evidenciar ahí, como dice el nombre. ¿Vale? Eso más que nada como grandes ideas que quería dejarles antes de pasar a los gráficos. De momento se va entendiendo todo, chiquillos. Paolo, Sebastián, ahí me comentan, por favor. Los chiquillos están respondiendo. Súper, súper, súper. Perfecto, chiquillos. Muchas gracias por sus respuestas. Todo clarito. Perfecto. Vamos. Todo bien, todo bien. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, chiquillos. Perfecto. Bueno, ustedes saben que a mí me gusta compartirles estas imágenes. Yo no tengo problema en compartirles desde las fuentes de información que utilizo. Evidentemente, sacamos información de acá, también de información pagada. A mí no me molesta poder compartirles mis fuentes de información para que ustedes también la puedan ver y puedan hacer sus propios análisis. Vale, aquí nos muestra justamente al término de junio, nos damos cuenta que cierra por lo general positivo y cuando eso sucede, por lo general el tercer trimestre tiende a ser bastante positivo. En el 73,3% de los casos sube un 3% del tercer trimestre. ¿Vale? Si nos damos cuenta, luego al término de los primeros 6 meses, acá nos damos cuenta de un retorno del 10%, el 86% de los casos termina así y el año por lo general termina positivo y solamente en el 2011 terminó un 0,0, ni siquiera fue negativo, sino que fue un año neutro, pero por lo general el 93,3% de los casos termina positivo un año cuando tenemos una mitad de año bastante positiva. Si se dan cuenta, por más que tuvimos un primer semestre en el 2007 y 2011 negativos, si nos damos cuenta aquí, siguen siendo términos de año bastante positivos, en este caso neutro, pero por lo general
se tiende a subir un 13,8% o un 13% de media en el 93,3% de los casos. Desde 1950, el 72% de los casos terminaban positivo en una media del 12,3%. Por ende, lo que nos espera de aquí a final de año puede ser bastante, bastante positivo si se cumple de esta manera la data y evidentemente la probabilidad que pueda ocurrir esto puede ser bastante, bastante alta, más del 70% en este caso desde 1950 y más del 90% de los casos justamente por acá. Bueno, también otra información que encontré relevante, acá justamente, voy a hacer un poquito de zoom, acá nos dice que por lo general cuando el trimestre viene siendo bastante positivo, cuando terminamos acá, si se dan cuenta, terminamos el 30 de junio, un 10,6% por ciento de rentabilidad en el trimestre. Por lo general, el próximo trimestre tiende a ser bastante positivo. En el 85% de los casos sube un 4,4% y luego de dos trimestres consecutivos también termina siendo en el 85% de los casos un alza del 9%. Por ende, terminaríamos evidentemente positivos con estos dos estudios que nos presenta Carson. Evidentemente, una fuente de información bastante confiable, donde yo siempre estoy compartiendo estos informes y evidentemente lo van a tener también ustedes al término de esta reunión. ¿Vale? Lo que quiero que se queden ustedes es que la data nos está mostrando que es probable que terminemos el segundo semestre positivo en el mercado. Así que muy probablemente sigamos teniendo muy buenas rentabilidades, a no ser que se le ocurra irse a guerra nuevamente, o se le ocurra poner nuevos aranceles, o que vaya a saber qué le puede ocurrir ahora a Donald Trump con algún tipo de, de problemas que puede ir teniendo. Así que por lo menos la data nos respalda, nos está respaldando que podemos tener buenos tiempos con lo que queda de año, así que podemos tener buenas proyecciones para lo que resta de año. Bueno, lo más esperado, pasemos a ver un poquito de gráfica, vamos a ver lo que es oro, lo que vamos a ver también es dólar peso. Sé que varios de aquí salieron positivos en la mañana, por favor coméntenme quiénes salió positivo, quiénes salieron positivos hoy día en la mañana en la operación de oro. Positivos, positivos, positivos. ¿Tuvimos alguien positivo, no, chiquillos? Sí, positivos por acá, todos positivos los chiquillos, salieron el día de hoy en el oro. Cris, Paolo, Pablo también por acá. ¿Quién más? ¿Quién más tomó la posición, chiquillos? Nadie más tomó la posición. Bueno, espero, la verdad, que muchas personas hayan tomado positiva la posición porque fue bastante buena, bastante interesante. Y aquí quiero justamente, disculpen, justamente ahondar en ello porque ustedes saben ya los más antiguos, saben que nosotros nos guiamos mucho por lo que son las rupturas de diagonales, ¿vale? Acá yo netamente me fijé en la ruptura diagonal, no estaba viendo todavía el posicionamiento del mercado porque evidentemente tenía una configuración bajista donde podemos ver bajos cada vez más bajos y altos cada vez más bajos. Este bajo es más bajo que este es más bajo que este y este es más bajo que este. Y los altos también, este alto es más bajo que este y este alto es más bajo que este, ¿vale? Por ende, evidentemente tenemos acá una ruptura de ese patrón que podemos evidenciar acá, donde se empieza a conformar un movimiento de impulso alcista, retroceso bajista. Y aquí ya nos damos cuenta inmediatamente que los altos son cada vez más altos, rompemos diagonal, que le costó romper acá, si se dan cuenta la confirmación se da acá y luego continúa subiendo, ¿vale? Ahora, usted uno puede entrar justamente en la ruptura de diagonal, donde hubiésemos tenido una muy buena rentabilidad teniendo un stop loss muy corto que era este, o evidentemente también con la última estructura alcista, porque yo hice mucho hincapié en esto también, porque yo de hecho entro acá en la posición, no entré justo en la ruptura. Porque esta era la última estructura bajista que teníamos, ¿vale? Es decir, el último alto que teníamos antes de continuar justamente a la baja. Luego de que eso ocurre, evidentemente tenemos ruptura de esta diagonal, perdón, de esta horizontal que vemos acá, y luego el mercado continúa subiendo. En un gráfico más largo, estamos hablando de un gráfico de una hora, nos damos cuenta que la diagonal también se va a romper acá, y acá estamos confirmando nuevamente otra entrada, es decir, confirmamos acá con esta diagonal. Confirmamos acá con esta horizontal y luego podemos confirmar justamente con esta. Cualquiera de las tres posiciones que ustedes hayan tomado iba a salir positiva, ¿vale? Esto no quiere decir que siempre va a ser así, pero en la gran mayoría de los casos funciona de esa manera y es muchas veces como tomamos las posiciones. Los más antiguos sabrán, los más nuevos se irán familiarizando con este concepto nuevamente, pero acá tenemos una diagonal que pasa justamente por varios puntos donde se va a respetar. Y acá es súper importante evidenciar la ruptura, ¿vale? La ruptura se va a dar cuando el cuerpo de la vela va a superar
la diagonal o la horizontal. Acá si se dan cuenta, aquí tuvimos una falsa ruptura en esta mecha de acá. Luego tuvimos una ruptura que se da aquí con muy poca fuerza, pero una ruptura al fin y al cabo. Luego, esa misma ruptura se va a confirmar en esta diagonal, que tuvimos una ruptura acá, y evidentemente ya se configura un movimiento mucho, mucho más alcista, ¿vale? Entonces, la verdad es que, y si ya queremos ser mucho más minuciosos, podemos trazar este de acá, y si nos damos cuenta, no se va a superar, ¿vale? Por ende, aquí no tendríamos un alto más alto que el anterior. Lo que sí, la configuración alcista se está dando, si nosotros vamos a mirar, por ejemplo, acá, acá y acá, nos damos cuenta que está rotando justo en la media móvil tenemos media móvil de 200, de 25 y de 100 periodos, en un gráfico de una hora, ¿vale? Entonces, ¿qué podríamos esperar nosotros en estos momentos? Podemos bajar un gráfico de 15 minutos, vamos a ver cómo se está comportando esto en un gráfico más pequeño para ver si dejamos alguna posición puesta ahora en la noche. Y aquí me gusta mucho esto que se está formando acá, dado que este es el último alto que tenemos aquí, ¿vale? Vamos a marcar acá justamente también la configuración. Aquí, aquí, aquí y aquí. Luego cae. Si se dan cuenta, este es el último máximo antes de justamente tener toda esta caída. Estamos hablando de un gráfico de 15 minutos. ¿Qué podríamos eventualmente hacer nosotros? Si quieren ser trader un poquito más ansioso, se meten aquí justamente, stop acá y take acá, ¿vale? Esa sería más que nada una de las posiciones. ¿Vale? En lo personal no se las recomiendo. Si usted tiene un poco más de experiencia y quiere colocarle menos lotaje, le con todo sin ningún problema, pero lo que puede suceder es que el mercado tenga una falsa ruptura y pueda devolverse, ¿vale? Entonces, si nosotros somos más sensatos y tomamos un poco más de tiempo, miramos el gráfico de una hora, y lo que estamos esperando nosotros, acá evidentemente se ve agotamiento de las ventas, ¿vale? El agotamiento de la venta se ve claramente, no es algo que que a mí me salga por naturaleza, sino que evidentemente aquí se da, lo podemos ver, las mechas nos están indicando el agotamiento del mercado a continuar cayendo, estamos cerca de las medias móviles, acá también vemos agotamiento y el mercado se devolvió, acá también hubo agotamiento alcista, así que es una zona que va a funcionar bastante bien. Miren por favor, una vez, dos veces, tres veces acá y evidentemente el mercado cayó en las tres ocasiones. Por ende, si tenemos ruptura de este nivel, muy probablemente vaya a buscar nuevos máximos, ¿vale? Que el nuevo máximo podríamos estarlo ubicando en esta zona de aquí, ¿vale? Aquí. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros? Una posición un poquito más larga, ¿vale? Un poco más de paciencia hay que tener por acá. Una vez se confirme esa ruptura, bueno, aquí vamos a ver dónde se posiciona el stop, porque muy probablemente en estos momentos está acá, ¿vale? Y el take podría estar acá. Pero ¿qué podría pasar? Podría pasar que el mercado vaya a hacer, vamos a marcar acá, un alza, un bajo, y puede hacer esto, puede hacer que rebote acá, puede hacer que rebote acá y luego rompa. Bueno, ahí evidentemente nuestro stop lo correríamos y podríamos colocarlo acá, ¿vale? Pero como no tenemos ninguna estructura de momento, solamente tenemos esta estructura, hay que tenerla en este nivel, ¿vale? Entonces, eso es lo que estamos esperando con respecto al oro, eso es lo que podríamos estar esperando, esta es la posición que voy a dejar puesta el día de hoy. Si usted es un trader más ansioso, como le decía, puede bajar a 15 minutos, puede esperar que tengamos esta ruptura de acá, entrar con un lotaje mucho más pequeño, no sé, hablando de un 0,3 o un 0,2, perdón, un 0,02 acá, la posición aquí, un stop chiquitito y un take chiquitito también, ¿vale? Esa podría ser otra posición también, ¿vale? Lo personal no la voy a dejar puesta, voy a dejar solamente puesta esta, cosa que si se da la confirmación de la ruptura, ya el mercado me entre sin ningún problema. Eso con respecto a lo que es oro, todo clarito, ¿sí? ¿Todo claro? ¿Todo en orden? ¿Sí? 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 Ya. Pasemos a ver entonces por acá lo que es dólar peso chileno. Y acá ya entramos a jugar en el mismo rango que hemos estado viendo durante los últimos 2 meses, diría yo. Bueno, acá, si nos damos cuenta, también tuvimos una diagonal que se fue a romper. Yo no trazo muchos diagonales acá en el dólar peso. La verdad es que encuentro que es un par un poco más impredecible con respecto a estos análisis técnicos, dado que funciona mucho con respecto a noticias y abre con mucho gap. Si se dan cuenta, el gap con el cual abrió el día de hoy cerró el viernes pasado en 929 y abrió en 938, casi un gap de 10 pesos. Luego el mercado sube hacia 943 y se posiciona en ese nivel. ¿Qué nivel podríamos estar esperando? Que son los 950, nivel en el cual fue a rebotar la última vez. Yo me acuerdo que la última posición que hice fue una compra que había hecho acá, dado que teníamos cierres por encima de la zona y nos dejó un mechazo y el mercado se devolvió ya cayendo abruptamente a niveles mucho más abajo, en 935, ¿vale? Así que en este momento yo estoy esperando un alza hacia 950. Vale, no pretendo que el dólar vaya a subir mucho, no creo que siga subiendo, dado que no es lo que está queriendo Donald Trump. Donald Trump va a querer siempre, en este caso, debilitar su moneda para que sea más fácil invertir en su país. Así que eso evidentemente es lo que estamos
evidenciando. No creo que tengamos muchas mayores alzas hacia 9,70 o algo por el estilo. Creo que podría ser este un techo muy importante en 9,50. Vamos a ver si lo respeta de esa manera y si no, bueno, le estaremos actualizando. No voy a dejar ninguna posición. Está bastante impredecible esto, así que prefiero no arriesgar el dinero de ustedes ni el mío acá, sino que justamente estar ahí muy pendiente de lo que va sucediendo. Bueno, otro que me han preguntado también fue el WTI. Yo hice un breve análisis por acá, donde el mercado había rebotado muchas veces en este nivel por aquí y evidentemente tuvo ruptura, pero volvió a caer justamente a 67,5, ¿vale? Entonces, la verdad es que no estamos teniendo nada, digamos de alguna u otra manera, nada que esté haciendo subir al valor del petróleo. No es algo que esté haya una guerra o algo por el estilo. Hemos visto últimamente ataques de Israel hacia Palestina, bueno, o sea, la Franja de Gaza, donde no hemos tenido ninguna recriminación con respecto a lo que estaba haciendo Irán, por ejemplo, con Israel. No hemos tenido esa misma respuesta que podíamos tener justamente desde los israelitas hacia los palestinos. Así que, bueno, no creo que eso sea el motivo por el cual esté subiendo, y si lo es, bueno, ya sabemos por qué está pasando. El nivel de 67 que yo marqué acá era justamente porque no teníamos mayores alzas con respecto a esto. Había rebotado una, dos, tres, hasta cuatro veces en este mismo nivel. Y los niveles interesantes que yo había marcado ya en un gráfico mayor de 4 horas, voy a colocarlo por acá, sino que era de 4 horas a un día, era un día, mil disculpas. Eran los niveles entre 68 y 70. Habíamos hablado previamente que entre niveles de 68 y 70 era porque ya había un conflicto y se estaba desarrollando un conflicto, pero no tenía gran escalada este conflicto. Luego de 74 hacia arriba, nos dábamos cuenta que el conflicto escalaba a un nivel muy alto. Y eso lo vimos últimamente con Irán-Israel, lo vimos con niveles muy, muy altos, ¿vale? Donde se pronosticaba que si seguíamos así íbamos a llegar a $100 el barril y bla, bla, bla. Bueno, eso evidentemente no ocurrió, no siguió subiendo, dado que llegaron a una tregua. Bueno, ahí sabrá si se llegó a una tregua realmente o no. Fue una estrategia por parte de Irán para que no siguieran bombardeando sus centrales nucleares. Pero lo cierto es que hoy estamos en tiempos de paz. La ruptura que se da acá en un gráfico diario fue, y se confirma, sobre 67, que fue el nivel que teníamos como mínimo previamente, pero aún no se posiciona sobre 68 ni 69, que son los niveles sobre la media móvil de 200 periodos que podemos ver acá, ¿vale? Por ende, no podemos confirmar ninguna tendencia o rally alcista para continuar el impulso que tenemos por acá, ¿vale? Eso con respecto al WTI, con respecto al petróleo. Pasemos a ver entonces empresas. Voy a revisar aquí algunas que tengo en la lista. Primero que todo, quería pasar a hablar de Uber. Uber que la tenemos hace un tiempo ya en la posición nosotros en cartera, así que me alegro mucho los que estén positivos. Tuvimos entrada también hace muy poco, lo mencioné creo que fue el lunes pasado y el martes ya estaba subiendo. Evidentemente estaba con un mercado cerrado, no sabía lo que iba a pasar, pero se anunció nuevamente como un robotaxi por parte de Uber, así que, bueno, en este caso se había avisado en primera instancia por parte de Tesla, donde se fue a concretar y tuvimos un alza considerable con respecto a Tesla, luego cae y hoy día también sigo cayendo, creo como un 7% cayó el día de hoy, dado la creación del partido de Elon Musk, también justamente los dime diretes que se dijeron entre Trump y Musk, así que eso hizo caer un poco la acción. Ahora, hablando un poquito de Tesla, Musk nunca llega como algo, nunca llega a algo concreto, por ende, no sé qué tanto sea el problema que están teniendo hoy en día. Evidentemente, tomar carta en el asunto con un partido político es algo mucho más grave, pero no sé qué tanto vaya a ser algo relevante para el futuro de la compañía Tesla, ¿vale? Esto tengan en consideración que las alzas y caídas que hemos tenido en las últimas 2 semanas no han sido por algo de la empresa, ¿vale? O sea, netamente por expectativa de mercado, ¿vale? La empresa sigue siendo la misma, han vendido menos incluso, entonces la verdad es que no han sido fluctuaciones directamente con respecto a algo de la compañía, ¿vale? El caso de Uber. También Uber anunció su robotaxi, digamos de alguna manera, con Waymo, lo que evidentemente también dio una alza significativa acá de la compañía, donde tuvimos la ruptura que vemos por acá, ruptura diagonal que también vemos aquí, ruptura horizontal también, así que muchas rupturas que vamos a evidenciar, donde también agarramos buen impulso. Si no me equivoco, nosotros estamos dentro de la posición como 65, chiquillos, si no me equivoco, por favor me confirman. No sé qué precios de entrada tienen ustedes, los que están acá conectados. Los más antiguos, por favor, me comentan qué precio de entrada tienen para no dar información errónea. No sé creo que son 65 o 75 los precios de entradas que tenemos.
Pero bueno, lo cierto es que también tenemos alzas considerables con respecto a la posición. Nosotros esperamos un take profit de 100, eso está marcado hace mucho tiempo ya. Y si ya quieren hacer ventas de la posición, la verdad es que están en todo su derecho. No, no les voy a decir que no. Muy buena rentabilidad llevamos. Si ustedes toman la posición ya, no en la ruptura, pero supongamos que en 84 o incluso en 88 ya llevarían cerca de un 10% de rentabilidad, 9,5% de rentabilidad. Y para los que tomaron la posición más abajo, estoy hablando 75 o 65, de verdad no me acuerdo qué precio tomamos, pero supongamos que fueron ya entre 70, pongámosle, 70. Ya llevarían una rentabilidad del 34% en la posición. Así que si quiere rentabilizar, puede hacerlo sin ningún problema. Recuerden que estamos vendiendo en máximos y comprando en mínimo en este caso. ¿Vale? Eso con respecto a lo que es Uber. Hablando de mínimos, voy a también a mostrarles Duolingo, que hicimos compra la semana pasada. Y justamente la compra que evidenciamos por aquí, yo se la mostré con un Fibonacci, donde ya habíamos llegado al menos 27. Lo voy a borrar por acá para tener mayor claridad del gráfico. Y acá, si nos damos cuenta, nosotros habíamos comprado cerca de 400. Estaríamos bajo, creo, como un 2%, 1% estaríamos abajo de la posición, desde la compra de 400. ¿Vale? Estamos muy cercanos a la media móvil de 200 periodos que se ubica hoy en día pongámosle 370, lo que evidentemente podría demostrarnos que todavía podíamos caer. Yo les había dicho que había entrado en la posición, pero no con mucho capital. ¿Por qué? Voy a pasar acá a mostrarles también las opciones. Porque Duolingo también tiene un techo, perdón, un piso muy importante en opciones en 350, si no me equivoco. Bueno, cambió mucho el posicionamiento. 400 sigue siendo un nivel interesante, nivel muy importante. Y 350 sigue siendo un nivel que yo tenía considerado esa vez que compré, porque había mucha opción que se estaba considerando acá. Por ende, era algo que me hacía un poco de ruido y no entré con mucho capital. Hoy en día nos encontramos bajo 400, por ende podríamos seguir promediando, pero la verdad es que promediar por un par de dólares no considero que sea algo relevante. Que considero que ya si nosotros caemos, por ejemplo, a 370 o 350 ya sería un promedio relevante para poder entrar en la posición nuevamente, ¿vale? Entonces, de momento, el posicionamiento nos está mostrando que 400 es un nivel importantísimo. En cuanto al delta, en cuanto al gamma, también nos muestra muro también en 400, se lo ven por acá ustedes. El Open Interest se desarrolla también en 400 y tenemos mucho Open Interest acá en 340, bueno, 350 como podemos evidenciar acá, y también mucho más abajo en $270 la acción. Y el volumen también nos damos cuenta que el volumen más importante se da en 480 en puras calls, pero también 400 sigue siendo el nivel relevante, ¿vale? Por ende, sobre 400 estaríamos en una gama positiva y bajo 400 estaríamos en gama negativa. Eso con respecto a Duolingo, déjenme tacharlo por acá. Y pasemos a ver justamente entonces empresas que estén a punto de romper o estén justamente ya ahí entre Tongo y los vilos. Y esta compañía, sé que muchos me han preguntado también, es American Airlines, que yo tengo opciones de American Airlines, se las compartí también, cómo había entrado en la posición. Y acá muchos me preguntaban la semana pasada, oye, ¿esto fue una ruptura? ¿No fue una ruptura? ¿Qué podemos hacer? ¿Se entra? ¿No se entra? Bueno, aquí la respuesta está clarita. Si nos damos cuenta, acá el nivel de los 11 donde tenemos la ruptura, tuvimos una breve ruptura la semana pasada, de hecho tuvimos cierres por encima de la zona, pero el cierre se da con una mecha importante, de hecho una vela martillo. Si estamos en tendencia, tenemos la media móvil de 9 periodos sobre el precio en este caso. Perdón, lo dije al revés. El precio se encuentra sobre la media móvil de 9 periodos, por ende nos indica que está en tendencia de corto plazo, ¿vale? Por ende podríamos evidenciar que sí estamos en tendencia. Lo que no tenemos todavía es ruptura confirmada. Estamos luchando y la ruptura. Esto para mí no es una ruptura, por más que usted haga zoom y pueda ver la posición acá, que sí rompió por encima de la zona, no tenemos justamente ninguna ruptura con fuerza. ¿A qué voy con esto? Hay una mecha por acá, no hay ruptura clara. Si uno quiere ver una ruptura clara, por ejemplo, podemos ver una ruptura que podamos ver por acá. Puede ser, bueno, mismo caso de Uber. Voy a volver al caso para que lo vamos a ver. Mismo caso de Uber. Dame un segundillo. Acá. Está cargando. Miren el caso de Uber, por ejemplo. La ruptura acá se da muy, pero muy bien. Voy a bajar en un gráfico de 4 horas para que se vea de mejor manera. Miren por favor acá. Yo tracé la diagonal entre los picos que teníamos por acá y si nos damos cuenta la ruptura se da muy clara. Es decir, tenemos cierres por encima de la zona con bastante fuerza, con bastante cuerpo y evidentemente la ruptura se da con bastante, bastante fuerza.
¿vale? La consecución del movimiento acompaña el movimiento de alza, entonces la verdad es que sí hay ruptura confirmada. Acá también la ruptura, si se dan cuenta, acá un mechazo de la ruptura, luego el mercado continúa subiendo y tenemos ruptura justamente acá, con cuerpo de la vela. Entonces la verdad es que esas sí son rupturas, en el caso de American Airlines no se configura todavía esa ruptura que podemos estar evidenciando, por ende no entramos en la posición aún. Yo no compré acciones de la compañía, solamente hice opciones de la compañía, así que no es que haya comprado y tengo vencimiento para diciembre de este año, así que no me preocupa mucho eso al respecto. Así que en ese sentido son muy buenos precios y podríamos estar evidenciando una entrada justamente por acá. Otra compañía que también tengo opciones y que a ustedes también les puede interesar es Nu, ¿vale? Nu tampoco aquí tenemos, o sea, tenemos ruptura que se dio hace un tiempo atrás, pero no tenemos ruptura en el corto plazo. Que sí podemos tener una ruptura horizontal es justamente en los 14, yo aquí tengo un poquito más arriba el gráfico, pero son en los 14 donde actúa como un techo bastante importante, donde intenta romper en varias ocasiones y no tenemos todavía acompañamiento de este nivel. Así que evidentemente podríamos tener una ruptura horizontal. Aún así, no tenemos nada, está muy cercano a la media móvil de 9 periodos, está en tendencia, pero no tenemos ruptura de nada. Se me pasó ver las opciones de American Airlines para que podamos ver, recordemos que estábamos en 11, ahí nos va a aparecer justamente acá el spot, el precio spot. Si nos damos cuenta, 12 es un nivel importantísimo y opciones se construyen hasta en 15, ¿vale? Y aquí quiero que tengamos un poco de consideración con esto. Si nosotros nos vamos a ver nuevamente American Airlines, estamos en un gráfico en opciones, perdón, en acciones en 11 pesos la acción y si nos damos cuenta, las opciones nos muestran que, pongámosle que ese, lo más relevante puede ser 13 o puede ser incluso 14, ¿vale? Vamos a ver cuánto nos estaría rentando justamente la posición. Entonces, si nosotros medimos por acá, desde el precio que se encuentra hoy en día hasta el nivel de 14, pongámosle por aquí, que está justamente aquí, tendríamos un 20% de rentabilidad en caso de que llegue a 14 la posición, ¿vale? Eh, una pasada bastante corta, bastante interesante, que nos podría hacer ganar un par de pesos, lo cual lo considero bastante interesante en caso de que tengamos esta ruptura que tenemos por acá. Vale, yo no les mostré la ruptura que podíamos tener, evidentemente, en un gráfico más largo, si se dan cuenta, donde trazamos esta diagonal acá, que evidentemente se fue a romper en demasía acá, pero también, si se dan cuenta, cuando se rompió la diagonal acá, tuvo una gran rentabilidad, donde, en caso de haber entrado, por ejemplo, en 13, mismo precio que podríamos estar llegando, llegó a 19,06 o 19, donde tuvimos casi un 40% de rentabilidad solamente en esta pasada. Evidentemente después se cayó y ya se está recuperando justamente la posición. Así que vamos a ver cómo se consolida esto, vamos a ver si tenemos ruptura para iniciar compras en American Airlines. Otra posición bastante interesante donde sí tuvimos rupturas fue Starbucks. Vale, Starbucks no es una posición que yo siga, como les digo, estas son posiciones de corto plazo donde evidentemente yo no estoy poniendo gran parte de mi capital, sino que son solamente posiciones para hacer pasadas cortas de un 10%, un 15%, un 20% o 30% y salirme de la posición. Y lo que estamos buscando acá, por ejemplo, se da la ruptura diagonal que tenemos acá, el mercado rebota nuevamente hacia la diagonal que tenemos aquí y lo que está haciendo es un retesteo, ¿vale? Es interesante ver que voy a pasar a explicar acá con la ruta, que cuando se va a romper este nivel, por ejemplo, de 99, pongámosle, o 100, se rompe, el mercado toca nuevamente la zona de la ruptura y luego continúa su tendencia, ¿vale? Eso es súper importante y eso puede pasar acá y es justamente lo que estamos evidenciando acá. Tuvimos ruptura con bastante fuerza, con bastante volumen acá, no tenemos apoyo institucional, ¿vale? Y acá cae a la media móvil de 9 periodos y de 200 periodos y el mercado eventualmente podría continuar subiendo, lo cual nos daría una rentabilidad aproximadamente de un 5 a 10%. No es mucho lo que estamos buscando acá, pero es una rentabilidad al fin y al cabo. Sí, un 8%, bueno, lo tomé mal, disculpen. Podríamos tener acá una rentabilidad del, sí, un 5 o 6% en caso de que llegue a $100 la acción, ¿vale? Así que eso sería la pasada que estamos viendo por lo menos en Starbucks. Otra posición que tenemos en cartera, que también pueden recortar posiciones, es ARM, ¿vale? ARM se ha visto mermada en los últimos días, hemos visto caídas considerables de la compañía, pero no es una mala compañía, una muy buena posición. Acá también tuvimos la diagonal que tracé por aquí, el mercado rompió la diagonal y también rompió la horizontal y el mercado continúa su tendencia. Y acá también está lo que les comentaba en una publicación la semana pasada, donde
Es muy bueno utilizar las medias móviles de 9 periodos en un gráfico diario porque nos van a mostrar justamente cuando el mercado o cuando la posición sale de tendencia alcista, ¿vale? Aquí nos va a mostrar justamente que el mercado ya se sale de la posición. Evidentemente podríamos rentabilizar o esperar la caída en caso de que usted la tenga para largo plazo. Hace la media móvil de 200 periodos que está justo en 127. Si nosotros vamos a ver las opciones, muy probablemente ARM tenga posicionamiento en 130 aproximadamente, que es el nivel que está más cercano. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos justamente mucha posición en 145, no me esperaba tanto, luego tenemos en 140 y luego en 135, ¿vale? Esos son eventualmente las posiciones que tenemos ahora luchando por este nivel, ¿vale? Justamente estamos acá, 145 podría estar rebotando en estos momentos acá, o incluso un poquito más abajo, pero evidentemente nos queda todavía quizás una caída más, si sería una caída aproximadamente de un 11% en caso que se dé completamente. Pero lo que me interesa a mí es que ustedes puedan ver los resultados financieros de la compañía. Es una muy buena compañía, tuvo ruptura diagonales, también se devolvió. Entonces, la verdad es que no es una mala compañía si usted la quiere tener a largo plazo. ARM se encuentra en todos los teléfonos, en todas las pantallas, en todos los computadores que usted está utilizando. Hay infraestructura ARM que se está utilizando. Con otro nombre, con el nombre de Apple, con el nombre de Mac, con el nombre que usted le quiera colocar. Pero la gran mayoría de las cosas funciona con infraestructura y arquitectura ARM. Bueno, ¿qué más me queda ver por acá? Bueno, otra posición que quiero pasar a ver con ustedes también es McDonald's. McDonald's porque yo también les comenté que es una compra, de hecho fue la única posición que tuvimos negativa en el mes de junio. Yo hice una compra, si no me equivoco, en 300, si no me equivoco, muy probablemente 300 aproximadamente tuvo que haber sido la compra, ¿vale? Ahora entro en tendencia, si nos damos cuenta está luchando la media móvil de 9 periodos, ¿vale? Lo que podríamos ver caía sustancialmente acá, pero tenemos claro que el nivel de 300 es clave para esta posición. Vamos a ver McDonald's por acá, MCD. ¿Cómo están las opciones de McDonald's? Justamente 295 y 300 son niveles clave para la posición, por ende va a estar luchando aquí un buen tiempo, ¿vale? Cualquier caída por debajo de 295 evidentemente podría ser más que comprada, ¿vale? No entrando con mucho capital, yo tampoco entré con mucho capital, solamente entrar a promediar la posición que tenía en McDonald's, pero eventualmente si usted tiene muy buen precio de entrada, la verdad es que no le recomendaría entrar ni promediar ni nada, podríamos ver caídas evidentemente un poquito más abajo. ¿Hacia qué niveles podríamos tener las caídas por acá? Las opciones se construyen hasta en 270. El HEX también nos muestra una gama negativa. Si se dan cuenta, el put wall en este caso, la muralla de ventas se encuentra a 290. De 290 hacia abajo entraríamos en una gama negativa. De 290 hacia arriba estamos en gama positiva. Se construyen hasta en 340 las opciones. Por ende, podríamos tener alzas considerables incluso hacia niveles de máximos históricos como yo tengo marcado por acá, que nos va a mostrar justamente el Fibonacci. ¿Vale? ¿Qué podemos medir con Fibonacci acá? El impulso completo de esto hasta ver hasta dónde llegó. Miren, por ejemplo, acá, hasta medimos este nivel de acá y evidentemente, si se dan cuenta, nivel de menos 27 y menos 61 coinciden justamente con los niveles de Fibonacci que estamos marcando recién, ¿vale? Por ende, no es una locura estar viendo McDonald's a finales de año en estos niveles, teniendo en consideración que el consumo discrecional podría seguir aumentando a medida que tengamos buenas expectativas de mercado en Estados Unidos. Eso con respecto a McDonald's, déjenme marcarlo por acá. Otra posición que encuentro que es interesante es Now. Encuentro que también es una muy buena compañía, la pueden tener en cartera y aquí tenemos también ruptura. ¿Vale? Now también muy buena posición acá. Si se dan cuenta, trazamos la diagonal, ruptura, el mercado intenta nuevamente testear la zona, lo intenta y ya va a romper sin ningún problema. Estamos en tendencia, media móvil de 9 periodos bajo el precio, así que eso nos indica tendencia clara. Entrega de resultados bastante buenas, si se dan cuenta no hay ninguna negativa, diríamos ya en los últimos que en los últimos 5 años no hay ninguna negativa. 2018 fue la última, el último trimestre que hubo un trimestre negativo. Pero en sí, si se dan cuenta, muy buena rentabilidad de la compañía. Así que también una muy buena posición en caso de que quieran entrar. ServiceNow también pasada corta, ¿vale? Podríamos también tener una rentabilidad significativa. Estamos hablando de que estamos en 1035. Podríamos llegar, vamos a ver las opciones de Now. Now nos muestra también posicionamiento. Acá, bueno, hay mucho posicionamiento, pero lo más clave son los 1000, evidentemente. Pero ya tenemos ahí en 1050, después 1060, incluso hasta 1080 podríamos tener, ¿vale? Por ende, todavía queda un poco de recorrido para agarrar acá. Eso con respecto a ServiceNow.
Bueno, voy a pasar a ver las grandes ganadoras que hemos tenido el último tiempo, como RKLB, empresa que hemos mencionado bastante en inversionarios. Si se dan cuenta, ruptura diagonal también acá, se da muy pero muy bien. Costó romper este nivel acá, pero ya se encuentra en tremenda tendencia alcista como un cohete, ¿vale? Esto sí, los últimos resultados financieros han sido bastante negativos. Recordemos que estas compañías no dependen enteramente de sí mismas, sino que dependen de subvenciones del Estado, proyectos que se les den por parte de la NASA, o en este caso, el que se ganó RKLB con la Unión Europea. Así que también es algo relevante a tenerlo en consideración. Buena compañía, en caso que la tengan, pueden vender sin ningún problema. Estamos en máximo histórico. Esto no quiere decir que aquí se va a caer la posición, puede seguir aumentando. Vamos a ver cómo está el posicionamiento también para ver hasta qué niveles podríamos tener interés. Rocket Lab, vamos a ver acá. Rocket Lab, bueno, se construyen hasta en 50, estamos en 38, casi 40, así que todavía quizás queda bastante recorrido en caso que quiera seguir subiendo. Interesante los 45 y luego los 50. Bueno, y la última que tenemos por revisar, que es de las más interesantes, que sé que varios tienen acá en inversionarios, es Sofi. Sofi también muy buena empresa, también nos ha rentado bastante, bastante bien. Ruptura diagonal, ruptura horizontal dos veces, rebota en la zona y la tendencia, vean por favor, se ha mantenido en tendencia desde el 13 de junio a la fecha, no ha parado de subir. ¿Vale? Tremenda compañía. Sé que varios vendieron hace bastante tiempo, pero no se preocupen, a rentabilidad ganada no se le mira el número, así que no hay problema con ello. Usted si le sacó rentabilidad, ningún problema, continúa dentro de la posición y siga o invirtiendo en otra compañía, así que no, no hay problema con eso. Muy buena compañía, también con muy buena rentabilidad, está en tendencia, sigue al alza, así que en este sentido también muy, pero muy buena empresa que también pueden rentabilizar. Eso con respecto a Sofi, ¿vale? Voy a pasar a ver aquí algunas empresas que me están preguntando. No las voy a ver todas, chiquillos, evidentemente. Pero sí, bueno, ya vimos Starbucks. Vamos a ver Hood que me están preguntando por acá. Hood que tuvo una caída. De hecho, que tenía una información con respecto a Hood acá, ¿o no? Déjeme ver por acá. Acá está, sí. Justamente. Los tokens de acciones de Robinhood se enfrentan a un escrutinio en la Unión Europea después de la advertencia de OpenAI. ¿Vale? Aquí les voy a dejar la noticia. Evidentemente, noticia mala. Dice, nos hemos puesto en contacto con Robinhood y estamos operando aclaraciones sobre la estructura de los tokens, acciones de OpenAI y SpaceX, así como la comunicación relacionada con los consumidores. ¿Vale? Solo después de recibir y evaluar esta información podríamos evaluar la legalidad y el cumplimiento de estos instrumentos específicos. La información para los inversores debe proporcionarse en un lenguaje claro, justo y no engañoso. Esto lo dijo dice el Banco de Lituania, es el principal regulador de Robinhood en la Unión Europea, después de que la empresa recibiera su licencia de corretaje y una licencia de proveedor de servicios de criptoactivos del Banco Central. ¿Vale? Esto podemos evidenciar también la caída que tenemos acá de Robinhood. No es una caída sustancial ni nada por el estilo, luego de toda la rentabilidad que hemos tenido en Robinhood. Como les digo, yo no estoy dentro de esta compañía. Me quedé esperándola en 60, así como varios también se quedaron esperándola. Algunos entraron antes, otros después, pero en Hood yo me quedé por lo menos esperándola. Y bueno, y ahí podemos evidenciar que ha tenido muy buena rentabilidad. Acá también, vean por favor, ruptura diagonal y el mercado continúa subiendo. Se encuentra en tendencia, aún no toca la media móvil de 9 periodos, ¿vale? Ténganlo en consideración, pero está muy pronto a tocarla, lo que podría, en este caso, cortarnos la rentabilidad y evidentemente marcarnos nuestro stop loss, ¿vale? Eso con respecto a grandes compañías, chiquillos, eso con respecto a Robinhood. Y bueno, no tengo nada más que comentarles. Dice, entrar en Sofía ahora pensando que seguirá creciendo. No, yo no entraría en Sofía ahora, chiquillos. Ustedes saben que yo no entro en máximos. Por lo general, si entramos en máximos va a ser porque es una compañía a largo plazo. Pero la verdad es que no me están dando las opciones de HUD. Vamos a ver las opciones de HUD. No, no, no entro en máximos, siempre estamos entrando en las caídas y vendiendo en máximos, evidentemente. Opciones de HUD. Vamos a verlo por acá. Lo que está lento mi internet, chiquillos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo no hay? ¿Cómo no hay? Vamos a cargarlo de nuevo.